Continuamos analizando las causas que condujeron a la reforma protestante o a la reforma evangélica. Y estamos viendo los abusos eclesiásticos que se dieron en la Edad Media y que estos abusos hicieron necesario una reforma. Y estamos viendo el absolutismo papal, el obispo de Roma, cómo cobra fuerza y en cabeza del pontífice Inocente III, el obispo de Roma alcanzó la cumbre de su poder. Inocente III aspiraba a tener absoluto control civil y eclesiástico de casi todo el mundo conocido del imperio de Roma. Y estuvo más cerca que ningún otro papa de establecer una teocracia papal, casi de alcance universal, con control absoluto sobre el Estado y la Iglesia. El Papa Inocente III quitaba y ponía obispos, excomulgaba y coronaba reyes, anulaba los matrimonios de los reyes y mediaba entre ellos en caso de guerra, forzando muchas veces a que firmaran tratados de paz. Otro elemento dentro de esta corrupción eclesiástica que hizo necesaria la reforma en el siglo XVI fue la corrupción del clero. La corrupción del clero. Miren, la influencia, la ineficiencia del clero en general había aumentado en proporción inversa al absolutismo y el poder del papado. Muchos de los sacerdotes de la iglesia medieval eran iletrados, y esta ignorancia clerical había rebajado en gran manera la eficacia del sacerdocio. Sí, si bien es cierto que había muchos sacerdotes sinceros y motivados por un celo espiritual y un sentido de misión, la verdadera vocación ministerial a menudo brillaba por su ausencia en los sacerdotes. Debido al sistema financiero que predominaba en la iglesia, era posible que una persona con una personalidad agresiva llegara a ganarse la vida cómodamente ejerciendo el sacerdocio. De aquí que muchos entraran al ministerio por intereses puramente ministeriales. En estos casos, faltaba la vocación ministerial y un sincero deseo por obtener la mejor educación posible, la mejor educación teológica. Y esta falta de educación entre los sacerdotes no inspiraba el respeto de los laicos más educados, producto del Renacimiento. Haciendo una comparación entre esa época oscura de la iglesia cristiana en el catolicismo con la iglesia evangélica latinoamericana hoy día en este siglo XXI, podemos decir que estamos volviendo a la misma situación. Me atrevería a afirmar que mucha gente que hoy está en el pastorado no lo está por una verdadera vocación de servicio y sacrificio, sino que lo está por intereses económicos, así como los sacerdotes católicos en la época medieval. No tienen llamamiento de Dios y mucho menos capacitación teológica y bíblica para ejercer un ministerio con tanta responsabilidad. Sé que algunos pastores no se han capacitado mucho porque las zonas donde viven son tan apartadas, tan lejanas de las ciudades donde no tenían posibilidad de capacitarse, aunque hoy día creo que sí lo tienen. Estos sistemas virtuales facilitan que la educación teológica llegue a todos. Pero es posible que hoy día, dentro de esa gran preocupación que tenemos muchos por la iglesia evangélica, el camino que está tomando cada vez más materialista, se deba en parte a que muchos ministros realmente no son ministros, no han sido llamados por Dios, sino que ha sido resultado de un interés económico, de sobrevivir, de tener un empleo, de ganar dinero. No todos, obviamente. El Señor siempre llama a sus ministros. Y a todo esto debemos añadir la corrupción moral que predominaba en el clero en la Edad Media. Si una persona entraba al ministerio por razones puramente materiales,
sin una verdadera vocación ministerial, esa persona por lo general carecía de escrúpulos morales, lo cual hacía difícil cumplir con el voto de celibato y de abstinencia sexual. La práctica del concubinato y la relajación moral entre los sacerdotes era cosa bien conocida. Esa condición tan deplorable es el tema principal de la sátira en las obras clásicas de algunos de los grandes autores de los siglos XV y XVI. Por ejemplo, Boccaccio, en su libro Decamerón, incluye una colección de cuentos en las cuales expresa su burla y sarcasmo entre otros caracteres de los monjes y sacerdotes de su tiempo. En el siglo XVI, la obra clásica de Desiderio Erasmo, por cierto, él mismo era hijo ilegítimo de un sacerdote, en su libro Elogio de la Locura, es una sátira en la cual hace burla, entre otras, del carácter personal de los monjes. Otra corrupción en la iglesia de la Edad Media que condujo a la Reforma fue el exceso de formalismo. El exceso de formalismo. La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia sencilla, que se caracterizaba por un sentido de hermandad entre los creyentes y un culto de adoración sencillo. El culto consistía principalmente de la lectura de las Escrituras, especialmente pasajes del Antiguo Testamento que anunciaban la venida del Mesías. El culto constaba de oraciones, de una predicación que consistía en la declaración o interpretación de la verdad bíblica, y la Santa Cena, que consistía en una ceremonia sencilla, conmemorativa de la muerte y la resurrección de Cristo, y la ceremonia del bautismo, por el cual los nuevos convertidos eran recibidos a la comunidad cristiana, y en los cultos también habían himnos y se daban ofrendas. Lo principal es que la iglesia del Nuevo Testamento carecía en absoluto de una estricta organización eclesiástica. Sin embargo, ya para el siglo III, el culto de adoración de la iglesia había tomado definitivamente una forma más ritualista. El sermón, que era la parte principal del culto de adoración en la iglesia primitiva, había sido desplazado por una liturgia más elaborada de la Santa Cena. Esta liturgia incluía la letanía, el beso de paz, el ofertorio, la consagración de los elementos, las palabras de institución, Od et corpus, este es mi cuerpo, las cuales se supone impartían a los elementos ciertas características particulares y le atribuían el poder de convertirse en la sangre y el cuerpo de Cristo. En el siglo VII, la Eucaristía se había convertido en la parte principal del culto de adoración, ocupando la mayor parte del mismo. Además, el sacerdote tenía que vestirse con una vestimenta especial, cada una de cuyas partes tenía un significado espiritual. En nuestra próxima sesión vamos a analizar los abusos eclesiásticos, algo que fue la causa inmediata de la Reforma, la causa inmediata que provocó la Reforma en el siglo XVI, los abusos eclesiásticos. Que el Señor les bendiga.